A 15 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, aún no hay justicia. Seguimos con el mismo dolor, claman las familias de las víctimas, en testimonios difundidos por Fundación para la Justicia que dan cuenta del dolor y la indignación que sigue vigente. A la fecha, solo se han emitido 2 sentencias condenatorias, ninguna por homicidio. Aún permanecen muchos cuerpos sin identificar. La versión oficial del caso continúa marcada por inconsistencias e irregularidades en la investigación. Este fue pues una tragedia que marcó desgraciadamente un modelo de crueldad, un esquema, no sé cómo llamarle, y qué aprendimos y qué nos falta, y toda la agenda pendiente al respecto. Mucho agradecemos para saber de ello, para no olvidar, para sumarnos a la causa del reclamo de justicia. Agradecemos a la maestra Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que esta mañana nos acompaña. Yesenia, bienvenida al programa. Hola, Ivonne, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Al contrario, Yesenia, gracias por acompañarnos. ¿Qué sabemos hasta ahora de los pendientes, maestra? ¿Dónde tenemos que buscarlos? ¿A quién tenemos que pedirle que no haya olvido? Efectivamente, Ivonne, me parece que el punto es exigir eso, que no haya olvido, porque el olvido ha generado que han transcurrido 15 años sin que los padres, las madres, los hermanos, las familias hayan obtenido respuesta. 15 años sin justicia, 15 años sin saber por qué a sus seres queridos les fueron privada de la vida, pero también desaparecidos en un momento, también secuestrados, etcétera. Y este olvido también ha generado que las autoridades mexicanas ni siquiera hayan tenido hasta este momento la sensibilidad de poder otorgar una opción de mejor vida a estas familias a través de la reparación integral. Es decir, las deudas son muchas y son las mismas de hace 15 años, lamentablemente. No tenemos justicia, no se sabe qué pasó, no tenemos verdad para poder determinar quiénes fueron todos los responsables, aunque solamente se hable de un grupo organizado, del crimen organizado, no se le puede atribuir de manera general, sino la gente, las familias necesitan respuestas. Y tampoco, lamentablemente, a pesar de que existe una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta este momento no se les ha otorgado una reparación integral del daño, como bien mencionaste. Estamos conversando con la maestra Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Maestra, en aquellos años todavía era como muy escasa la noción compartida de que el Estado mexicano, los estados tienen responsabilidades frente a estas situaciones, que la omisión de las instituciones, de las autoridades también se debe perseguir, se debe atender, y que hay que rendir cuentas al respecto. Y como usted bien señalaba ahora, pues se pensaba que todo era atribuible al crimen organizado y por lo tanto una condena etérea que quedaba ahí, ¿no? Hoy esa noción entendemos que ha avanzado, que se asume como parte de la política pública, incluso de los gobiernos. ¿Y qué tenemos frente a ese reconocimiento que el Estado mexicano debe responder? Sí, bueno, definitivamente este tipo de hechos atroces nos tienen que llevar a pensar y a exigir que estamos ante graves violaciones de derechos humanos, que lejos de seguir permitiendo el silencio, tenemos que exigirle a la autoridad mexicana que no pueden seguir sucediendo. Estamos en una era donde los derechos humanos de cualquier persona, incluidos las personas migrantes, y cuando decimos migrantes no solamente hablamos de extranjeros, sino de personas también nacidas en México, en territorio mexicano, y que también sabemos que sigue existiendo la necesidad de emigrar. Entonces los estados como México tienen que asumir su compromiso de respetar, de hacer valer esos derechos humanos, pero no solamente de hacerlos valer, sino de protegerlos de manera directa, de manera consistente. Estos 15 años nos han demostrado que el Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad, pero no solo eso,
sino que lo sigue negando, que sigue negando la violencia en contra de las personas migrantes y en contra de la población general que vivimos en el territorio mexicano. Y esta negativa lleva a que sigan sucediendo los hechos. Sabemos que el mensaje que se envía ante una impunidad es que sigan pasando. Y lo tenemos desafortunadamente porque ocurrieron otras masacres, siguen ocurriendo, siguen desapareciendo las personas en México, sigue habiendo hallazgos de fosas clandestinas, etcétera. Y entonces se tiene que poner un alto inmediato. El Estado mexicano tiene que asumir el compromiso de hacer investigaciones reales que lleven no solamente a explicar por qué sucedió, sino también a agarrar una política pública de seguridad seria, formal, para prevenir y para desarticular de una vez ese crimen organizado que muchas veces está coludido con actores del Estado y que llevan y que mantienen a este país constantemente en rojo y que casi siempre quien tiene que padecer los daños son las personas más vulnerables. Urge que el Estado mexicano de verdad asuma esa responsabilidad. Por eso hacemos el llamado a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que, por favor, y de manera muy respetuosa, se tome en serio la resolución, la investigación de fenómenos de macrocriminalidad que tienen como resultado estos hechos atroces que, repito, siguen sucediendo a 15 años. La masacre de 72 migrantes, que debo de decir fueron 74 porque hubo dos sobrevivientes, esta masacre de 72 migrantes solamente vino a destapar la crueldad, la maldad y los hechos fatales de un fenómeno que existe en nuestro país y que desafortunadamente sigue existiendo, Ivonne. Efectivamente, maestra Yesenia Valdés, ella es coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Por favor, recuérdenos en qué momento se emitió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuáles son las principales líneas que deberían retomarse y a qué instituciones corresponden, maestra. Recordemos que fue en 2013 cuando se emitió esta recomendación, es decir, ya tenemos bastantes años en que se emitió esta recomendación y toca unos puntos fundamentales que el Estado mexicano, que en estos 15 años pareciera que el tema de los humanos no se los ha tomado en serio. ¿A qué me refiero? Generalmente una recomendación, como es el caso de la masacre 72 por graves violaciones de derechos humanos, em, ordenó que el Estado tomara en sus manos una investigación, no solamente una investigación penal, sino una investigación complementaria que pudiera esclarecer, pero de la mano también que ejerciera una política pública para prevenir y que no se diera la repetición de estos eventos. Como decía hace un momento, se da la repetición, es decir, ¿dónde, de qué manera, cómo durante estos 15 años el Estado mexicano ha trabajado para prevenir, para poder evitar a toda costa que no se den más estos casos? Bueno, la recomendación lo instruye, lo ordena, sin embargo, siguen sucediendo. Nada más recordar que en Tamaulipas por lo menos ha habido 4 grandes masacres, recordemos la de Camargo en 2021, también el hallazgo de fosas clandestinas que se ha dado durante todos estos años, las más grandes hallazgos en 2011 y después en los últimos años sigue habiendo. Y también un tema relevante que ordenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación emitida en agosto, que plantea un punto muy importante que es que el Estado mexicano deba de reparar de manera integral a las familias de las personas asesinadas brutalmente en aquel agosto de 2010. Reparación integral que consiste en que nosotros sabemos, todo el mundo lo sabemos, tu radio escucha, sabemos que una vida no se puede reparar, que un ser humano que es arrancado de su núcleo familiar desafortunadamente no puede regresar. Pero lo que sí se puede hacer por estas familias es que sus condiciones de vida
que además fueron el motivo del por qué migró esa persona clave para ese núcleo familiar, no tengan que sufrir todavía, además de la pérdida emocional, además toda la pérdida de lo que significa para su patrimonio. La mayoría de estas familias se endeudaron para que su familiar migrara. Vendieron sus terrenos, hipotecaron sus casas, pidieron dinero prestado, que eso además se agravó con la muerte, con el asesinato de su familiar, y que en estos 15 años nadie les ha preguntado por parte del Estado mexicano qué necesitas. Te apoyo con un recurso, te apoyo con formas para que tengas fuentes con atención médica, para que los hijos contaran con educación en 15 años, en lugar de poder tener estas dos vías de protección del Estado mexicano, de prevenir y por otro lado de reparar integralmente a las familias. Ninguna de las dos se ha dado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esta recomendación que emitió, lo expuso, lo ordenó, sin embargo, no se ha cumplido debidamente, Ivonne. Maestra, finalmente, maestra Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estudio Democrático de Derecho, muchas gestiones se han hecho, muchos litigios, hay libros que se han escrito. En algún momento tuve el privilegio y el dolor también de participar en la reconstrucción de algunas semblanzas al principio de quiénes habían sido los migrantes. Lo hice con un salvadoreño, recuerdo, y la pregunta seguía siendo y sigue siendo, y es muy, muy cruel, muy dolorosa, pero se la hago para ver qué es lo que usted sabe y qué nos puede compartir para cerrar. ¿Por qué los matan? ¿Por qué a unas personas que van de paso, que no están vinculadas a quienes deciden sobre sus vidas y su libertad, por qué los matan? Qué importante pregunta has hecho, Ivonne. Mira, esta es una de las grandes preguntas que se hacen las familias y creo que la respuesta tiene que ver con el trabajo que tiene que hacer el Estado mexicano. ¿Por qué los matan? Para el crimen organizado, y repito, lamentablemente también para funcionarios que estén involucrados, las personas migrantes se han convertido en una mercancía. Precisamente por esa invisibilidad y ese silencio que ha tenido el Estado mexicano durante todos estos años, el no reconocer el fenómeno, el no aceptar que se cometen graves delitos en contra de personas migrantes, permite que estos grupos delictivos puedan hacer con ellos lo que ellos deseen. Suena muy duro, muy fuerte, pero los tratan como mercancías, como moneda de cambio. Es decir, la persona migrante representa para estos grupos criminales un gran ingreso económico, pero también mano de obra. El Estado mexicano se ha negado a aceptar que hemos estado durante muchos años y seguimos estando ante grupos delictivos que están integrando a sus filas de manera forzada a personas vulnerables. Ahora se ha hablado mucho de los jóvenes, de adolescentes que habitan en estados de nuestro país, pero también de personas migrantes. Entonces, ¿por qué los asesinan? Hay muchas investigaciones que no ha hecho el Estado, sino investigaciones de universidades, de científicas, que han determinado que los migrantes son utilizados en un primer momento para ser extorsionados, para obtener recursos de sus familiares, sean que estén en su país de origen o sobre todo de familiares que ya se encuentran en Estados Unidos, y que desde el momento uno, y esto es muy importante, Ivonne, tenemos que hablar de un fenómeno de macrocriminalidad. Es Así decir, es. no hablamos solamente del asesinato, hablamos desde el momento en que la persona migra y todo el calvario que atraviesa hasta llegar a la frontera, donde son extorsionados, donde las mujeres son violentadas sexualmente, donde también son víctimas de trata de personas, y el resultado final es el asesinato. Pero si no vemos, si no se trabaja al fenómeno macrocriminal como tal, entonces el resultado va a seguir siendo el mismo. Y la respuesta del por qué no la han dado las autoridades, pero la respuesta es porque dejan de ser una mercancía útil
para el objetivo, los objetivos de las organizaciones criminales y de los funcionarios que trabajan junto con ellos, y entonces el final es el asesinato. Muchísimas gracias, maestra Yesenia Valdés, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Ivonne, y a tu auditorio, y siempre pedir que no olvidemos que migrar no es un delito. Buen día a No todos. olvidar que migrar no es un delito, no normalizar ninguna violencia.